Por allá nos espera un tubérculo para hacer una deliciosa receta. Acá tenemos una planta de topinambur seca. Así que ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a revisar debajo de la tierra a ver si tenemos tubérculos. Bueno, miren qué linda cosecha. Ahora vamos a ir adentro para continuar con el video. Bueno, acá ya tenemos los frutos del topinambur. Para el que no conoce de qué se trata este fantástico tubérculo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Hoy a estos tubérculos los voy a hacer fritos. Lo primero que voy a hacer es pelar los tubérculos. Una vez que pelamos los tubérculos, ahora los cortamos en bastones. Una vez que tenemos los tubérculos cortados en bastones, ahora vamos a la cocina. En la cocina ponemos a calentar suficiente cantidad de aceite para freír los bastones. Cuando el aceite esté bien caliente, colocamos con cuidado los bastones. Ahora a freír. La idea es que los bastones queden dorados por fuera y muy tiernos por dentro. Cuando los bastones estén dorados por fuera, ahora apagamos el fuego y retiramos. Ahora colocamos los bastones sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Luego voy a presentar. Bueno, y así quedó la receta. Ya mismo la quiero pasar a probar. Pero antes les cuento que el que quiera agregarle sal, este es el momento. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, a probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de bastones de topinambur fritos. Ya mismo voy a pasar a probarlos, acá los tengo en el platito y luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico, vamos a ver qué tal está esto. Mmm. Tremendo, una delicia total. Ay, Dios mío, qué delicia, ya se las recomiendo. Ahora les cuento de qué se trata. Para aquella persona que ha probado el topinambur, les cuento que el sabor está en este preparado, pero a diferencia de otros preparados que he realizado con el topinambur, acá está más dulce. Y para aquella persona que nunca probó el topinambur, voy a comparar el sabor de estos bastones de topinambur con los clásicos de papa o patata. Los bastones de topinambur tienen un sabor más fuerte, más salvaje y más dulce que el de los bastones de papa o patata. El sabor en el final tiene como un deje de papa o patata cocida mezclada con tierra. Y la textura de estos bastones es súper cremosa en el interior. Es increíble la cremosidad de este fruto. Si cosechan estos tubérculos, no se pierdan el placer de probar esta receta. Se las recomiendo, luego seguramente me lo van a agradecer. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Antes de despedirme, ahora al finalizar este video,
Para aquella persona que no conoce de qué se trata este tubérculo, les voy a dejar un video muy interesante. También les voy a dejar otra receta. Además, les voy a dejar el video de otro tubérculo andino que tenemos acá en la huerta, que es increíble, no se lo pierdan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.